El domingo pasado, mientras realizaban un operativo de rutina en la comunidad de Ojo de Agua, Michoacán, a unos 12 kilómetros al oriente de Zamora, fuerzas estatales y federales fueron atacadas por hombres armados con armas de alto poder. Hubo un operativo ahí, dos policías resultaron heridos, dos civiles fueron abatidos y se detuvo a 18 personas. Lo que le estoy relatando podría ser pues casi cualquier crónica de un operativo policíaco en contra de la delincuencia organizada, pero lo que descubrieron quienes realizaron estas detenciones, pues me parece a mí significativo y también preocupante porque 10 de los 18 detenidos eran menores de edad. ¿Cómo llegaron estos menores de edad a participar en actividades delictivas? Sin duda no son los primeros, pero pues quizás uno de los grupos más grandes de menores de edad que han sido detenidos en el contexto de la lucha en contra de la seguridad. ¿Qué dice esto como país? ¿Qué nos debe, por qué nos debe preocupar? Lo vamos a platicar con la doctora Elena Azaola, antropóloga, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y una gran experta en el tema de reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado. Doctora, un privilegio que esté usted hoy en el programa con nosotros. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias, Pascal, un gusto, muy buenos días. Bueno, pues, ¿qué tan grave es el problema que tenemos en el país de reclutamiento de menores? Sabemos que hay muchos menores desaparecidos y probablemente una de las razones, una de tantas, es que estos menores pues estén participando a lo mejor contra su voluntad en actividades delictivas. ¿Qué tan grave es el problema? Desde luego, siempre que involucra a niños que ven coartados sus posibilidades de desarrollo en una edad en que tendrían que estar estudiando, formándose, pues sí, significa, me parece que es una pregunta muy pertinente, ¿qué dice esto de nuestro país? El hecho de que no tengamos como una prioridad en todas las políticas públicas a la infancia, pues queda claro en hechos como el que describe, que como usted muy bien dice, no es el único que ocurre en nuestro país. Sabemos que hay niños y niñas que ingresan de diferentes maneras. Ha habido varios estudios recientes que están basados justamente en las entrevistas a estos niños y que nos explican con todo detalle y con toda precisión cómo es que ingresaron a estos grupos. Como dijo usted, a veces de manera forzada son reclutados, pero otras veces estos chicos y chicas buscan ingresar por diferentes razones a estos grupos, sea porque les atrae el estilo de vida o los bienes que esos pues, delincuentes pueden traer, camionetas, armas, la posibilidad de tener una vida que incluye discotecas, Ujú. novias, drogas, etcétera. Digamos que son situaciones a las que los menores de edad se están viendo expuestos, pero que tiene también por detrás una primera infancia llena de carencias, y no Ujú. me refiero únicamente a carencias materiales, sino también, sobre todo, carencias afectivas, carencias de cuidado, donde se ve que tal cual, como decía usted, la infancia no parece ser una prioridad para las políticas de nuestro país. Pues sí, porque la primera vez, evidentemente no debe haber sido el primer caso, pero la primera vez que volteamos como país a una situación así, pues fue cuando fue detenido este chico apodado el Ponchis en Morelos. Esto fue ya hace casi 12 años. Y bueno, este chico que tenía entonces 13 o 14 años de edad, llevaba pues 2 o 3 años participando como sicario de un grupo delictivo, el de los Beltrán Leiva. Había matado a personas, había desmembrado cadáveres y bueno, pues ahí volteamos todos y dijimos, caray, ¿qué está pasando? Pero el problema es que desde aquel caso, doctora, no sé si sea de esa opinión, pues no hemos hecho prácticamente nada por impedir situaciones así.
Realmente sí, hemos hecho muy poco. Existen programas que de alguna forma tuvieron, por lo menos inicialmente, como intención llegar a este grupo de adolescentes que están expuestos y ofrecerles otro panorama de vida. Me refiero, por ejemplo, al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Sin embargo, esta clase de programas, desafortunadamente, no siguieron con un real sustento para que ya realmente llegara a esos niños y adolescentes que están en riesgo. Es decir, no se requería una política pública masiva dirigida exactamente a todos los jóvenes, no, se requiere llegar a esos núcleos donde hay una mayor cantidad de niños en riesgos. Uno de los estudios recientes fue este que publicó la Red de Todos los Derechos por la Infancia, y ellos son los que hicieron este estimado a través de una serie un análisis muy preciso de datos estadísticos por localidades, de situación económica, social, en fin, todo un conjunto de rasgos. Y ellos son los que llegan a la idea de decir que deben existir aproximadamente 150,000 niños que están o han estado formando parte de estos grupos delictivos y quizás cerca de 400,000 que se hallan en riesgo. Caray. Es a estos adolescentes a los que habría que llegar, pero no solo para ofrecerles una beca, la verdad es que eso es por completo insuficiente. En otro libro que yo publiqué que se llama Nuestros niños sicarios, viene un recorrido de muchísimas historias que nos dicen una y otra vez cuáles fueron los elementos que impulsaron a estos niños a unirse a grupos delictivos. Por ejemplo, son hijos de padres o de familiares que han estado en prisión y vemos que no hay programas o políticas para atender a esos niños cuyos padres están en prisión o que vienen como de núcleos que ya han tenido una problemática delictiva. Por otro lado, son niños que han sufrido a veces una violencia familiar persistente, grave o abandono, negligencia, no porque los padres sean malos padres, sino porque muchas veces tienen dificultad para cuidar a esos niños, trabajan largas horas, perciben salarios muy precarios. Todo esto va haciendo que los niños queden expuestos a querer vencer esa situación, están además solos o pasan del cuidado de un familiar a otro, pero no hay alguien que constantemente se ocupe y se preocupe por ellos, abandonan la escuela muy temprano y ahí hay una grave carencias en nuestros sistemas educativos que no atinan a atender a estos niños que desde pequeños están presentando rasgos de ciertos problemas que no están siendo atendidos a esa edad. O sea, las escuelas tendrían que tener programas de atención para ciertos niños, para sus familias, tendría que haber programas de atención específicos para niños cuyos padres consumen alcohol y drogas, porque este consumo de alcohol y drogas escala a niveles mucho más altos en la siguiente generación por falta de programas que atiendan. Entonces, solo he mencionado unos cuantos rasgos. Los niños no necesariamente necesitan trabajo. Estos niños lo que no han tenido es una infancia. Muchos de esos niños han comenzado a trabajar desde pequeños, Sí. desde 7, 8 años. Es decir, no tuvieron una actividad que no es la actividad que corresponde a los niños. En vez de estarse educando, ya trabajaban en el campo o en labores de albañilería o en lo que sea. Y muchas veces esos padres que tienen bajos niveles educativos no saben comprender o no tienen las herramientas para entender cuando un adolescente comienza, por ejemplo, a consumir alcohol o se sale de la casa y estos padres no atinan cómo tratar el problema. Sí. Entonces, se necesita una serie amplia y coordinada de políticas sociales para atender las problemáticas distintas de estos chicos. No basta decirles, estamos dando una beca, es absolutamente insuficiente
y no hay que hacerlo a todos. claro, Habría que hacerlo muy de manera dirigido. muy focal Sí. a estos niños en riesgo. Doctora, estamos viviendo una etapa muy particular y muy difícil para los niños, me refiero a la de la pandemia. Muchos han dejado la escuela. Esta circunstancia es, digamos, algo adicional que nos debiera preocupar en cuanto al eventual reclutamiento de menores de edad por parte de grupos criminales. Sí, pero no solo están expuestos a esos, como digo, son ciertos niños que viven en ámbitos con algunas características, pero desde luego que la pandemia ha agravado esta deficiencia de tipo educativo, pero también se ha incrementado los niños que quedan expuestos a la violencia, Ujú, porque estar encerrados en casa cuando los padres a veces han perdido el empleo, hay un montón de tensiones y sí, se ha incrementado la violencia en contra de los niños, en contra de las mujeres, de una manera grave, pero también hay que pensar, y en esto como que no tenemos la velocidad de reacción que requieren tener las políticas ujú, para dar respuesta. Simplemente pensemos en los últimos años, cuántos homicidios ha habido en el país, cuántos niños han perdido a sus padres por esos homicidios, ujú, cuántos niños han perdido a sus padres porque desaparecieron, cuántos desaparecidos ujú. hay en el país, cuántos niños han quedado huérfanos porque sus padres tuvieron COVID. ¿Me explico? Sí. Tendríamos que estar teniendo respuestas para que si hay niños que requieren de cuidados, de protección, de Ujú. sustento, de guía, pues se les proporcione de manera oportuna y no se diga simplemente, bueno, pues ahí están las becas, que vayan a buscar las becas. No es eso lo único que necesitan estos Claro. niños y habría que tener respuestas muy específicas y estos niños, aun cuando hayan cometido delitos tan graves como los que muchas veces cometen los niños sicarios, delitos muy violentos, secuestros, etcétera, claro que son, por decirlo de alguna manera, se les puede rehabilitar, pero Mm. sí requieren políticas especializadas, personal altamente especializado, profesional, que pueda brindarles la atención que requieren y desafortunadamente no se hace. Cuando estos niños caen en los sistemas de justicia, pues son tratados desafortunadamente igual que a los adultos, se les tortura, se les maltrata, se les deja en situaciones de encierro, sin que se cumpla su derecho a la Sí. educación, a la capacitación. Entonces, pues simplemente quiero poner el ojo en todo lo que hace falta, en primer lugar, para que no haya más niños que incurran en esto, Ujú. y en segundo lugar, una vez que caen, cómo sacarlos adelante y qué requieren estos niños para poder incorporarse sanamente a la sociedad. Doctora, por último, me queda muy poco tiempo, pero quiero preguntarle si la categoría de niño soldado, que cuando hablamos de ello, bueno, por lo menos yo pienso en África, pienso en Centroamérica, pienso en Colombia, pero hemos llegado ya a ese punto de que tenemos en México niños soldado. Sí, bueno, más bien se les denomina sicarios porque sí, han sido reclutados. Es que soldado podría dar lugar a pensar que es un cuerpo armado Ujú. oficial, por decirlo de Sí, alguna manera, que pertenece a un ejército. Y estos, pues sí, también son de algún modo ejércitos, pero que están al mando de muy diferentes grupos con diferentes características. Entonces, sí, son fuerzas armadas en conflicto entre grupos delictivos entre ellos y también en contra de autoridades, pero otra realidad de la que no estamos plenamente conscientes y no nos hacemos cargo, como cuando usted dice, de esos 18 niños que fueron detenidos en Zamora, 10 eran menores, sí, pero eso no quiere decir que no hubiera gente adulta que los está mandando allí, claro, pues realmente como carne de cañón al sí, frente, pero atrás de ellos, en algunos casos, estos grupos delictivos tienen al frente a un policía o ex sí, policía, sí, qué militar o terrible. ex militar, marino o Sí. ex marino, porque así pudimos recabar las historias de niños
que están internados en establecimientos de justicia y Ujú. que nos dijeron quiénes eran los que los entrenaban. La mitad de esos niños dijeron que estaban siendo entrenados por adultos con esas características. No son los niños solos Ujú. los que forman estos grupos. Siempre hay adultos que los utilizan, que los manipulan y que saben cómo convencerlos Sí. para que hagan lo que ellos hacen. Pues doctora, nuevamente muchísimas gracias por conversar con nosotros. Nos parece que este es un tema sumamente importante, que tenemos que hablar de él. Tiene que haber desde luego una respuesta de la autoridad, como usted dice, con políticas públicas específicas para chicos muy concreto, gente muy concreta y pues nuevamente mi agradecimiento de que nos haya podido acompañar esta mañana en el programa. Al contrario, Pascal, muchas gracias y buen día. Hasta luego. Gracias, Gracias. gracias. La doctora Uh -huh. Elena Azaola, antropóloga, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Sobre este tema escribo en la columna que se publica de lunes a viernes en el periódico Excelsior. Puede encontrar la colaboración, se llama Niños de la Guerra. Lo puede encontrar la liga en mi cuenta de Twitter, @Beltrán del Río, y también en mi cuenta de Facebook, diagonal Beltrán del Río, un tema que me parece de muy urgente atención.